El historiador naval Jorge Ortiz nos ha hecho llegar dos libros. El primero es John Tucker, Almirante del Amazonas, escrito por David Berridge. Esta es la historia de un norteamericano incorporado a la Armada peruana que jugó un papel muy importante en afirmar la presencia del Estado peruano en la Amazonía durante el siglo XIX. El otro libro, escrito por el mismo Jorge Ortiz, es Acción y Valor. Historia de la Infantería de la Marina del Perú. Esto es un repaso de la historia de nuestra heroica y gloriosa Armada peruana. Y el último libro tiene que ver con un tema inagotable, la Guerra del Pacífico. El historiador Daniel Parodi ha escrito Lo que dicen de nosotros, la Guerra del Pacífico en la historiografía y textos escolares chilenos. De un tema del que ya se ha hablado muchísimo, Daniel Parodi ahora tiene una versión distinta. ¿Qué es lo que dicen de nosotros? Vamos a conversar con él. Revisándolo, le dedicas una buena parte del libro al estudio de la obra de Villalobos, que es un historiador chileno importante, que es el Jorge Basadre chileno o algo así, si me equivoco. La visión de él es la visión común de los historiadores chilenos sobre la Guerra del Pacífico. Yo he escogido Villalobos porque lo que sí expresa Villalobos es el discurso oficial. Es el discurso que además, un tanto matizado ciertamente, se maneja en las escuelas. Lo que a mí me preocupa de un discurso nacionalista radical, porque lo es, como el de Villalobos, además es porque es el que más se publica, el que más se difunde y el que más se vende. Es finalmente la historia oficial, la historia que en todo caso el Estado chileno, un sector de la política chilena, quiere difundir hasta el día de hoy. Yo me atrevería a decir que Villalobos es incluso más radical que los textos escolares, ¿no? Porque él inclusive diferencia las sociedades chilena y peruana a través de la connotación racial. Los chilenos son los blancos, occidentales, ¿no es cierto? Los peruanos son los indios, andinos, y en base a eso sustenta su propuesta de la superioridad chilena. Los textos escolares no llegan a tanto, ¿no? Pero sí establecen la disyuntiva entre la sociedad ordenada, la sociedad más occidental, la sociedad exitosa en su aplicación de un proyecto republicano liberal, contra la sociedad anárquica, la sociedad caótica, la sociedad que fracasa. Cuéntame un poco por dónde va la historiografía chilena a diferencia de la historiografía peruana, pero primero explícame qué significa historiografía para los que no somos especialistas en... Historiografía es la producción, ¿no?, de libros de historia sobre un tema. La historiografía peruana acerca de la Guerra del Pacífico son los libros que han escrito los historiadores peruanos. Ya que me has preguntado por la diferencia entre las historiografías, esto es bien interesante. O sea, no es sencillamente que así como Chile tiene una historia oficial que exalta a sus héroes y que se presenta como una nación triunfal, el Perú también, no. Mientras que el discurso histórico chileno, esto es exageradamente triunfalista, es un discurso, es un cúmulo ininterrumpido de aciertos que no le deja cabida al error, ¿no es cierto? En cambio, el discurso peruano es lo que yo llamo autoflagelante ya. Me explico. Perdimos la guerra, es el trauma nacional, la Guerra del Pacífico, entonces todo lo anterior tuvo que hacerse demasiado mal, ¿no? Entonces hay una contaminación, una satanización de, por ejemplo, el periodo guanero. No digo que el guanero haya sido un cuento de hadas o el mejor de los mundos, pero hay que matizar una visión tan crítica, sin ningún tipo de atingencia, ¿no? Los resultados son
discursos distintos, uno exageradamente triunfalista y el otro exageradamente autocrítico, a nivel de los discursos oficiales, que es lo que yo trato de trabajar en esta investigación, ¿no? Lo que dicen de nosotros, la Guerra del Pacífico en la historiografía y textos escolares chilenos, de Daniel Parodi Reporedo, una publicación de la UPC. El historiador británico Rory Miller ha escrito este libro que se llama Empresas Británicas, Economía y Política en el Perú, 1850-1934. Es una publicación del Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos. La relación entre el capital británico y el Estado peruano siempre ha sido muy importante y conflictiva también durante el siglo XIX y parte del siglo XX, si no recordemos el guano, el salitre, los ferrocarriles, el contrato Grace, etc. Rory Miller estuvo de paso por Lima presentando su libro y nosotros pudimos conversar con él. Empresas británicas, economía y política en el Perú, 1850-1934. Es un libro publicado por el Banco Central de Reserva y el Instituto de Estudios Peruanos, y su autor es Rory Miller, con quien vamos a comenzar a conversar ahorita a propósito del libro. Vamos caminando por aquí. El libro trata de una época entre 1850 y 1934, una época importante además porque hay cosas como la Guerra del Pacífico, pero ¿cómo era el ambiente político? ¿Qué influencia tenían los capitales extranjeros en la economía del Perú? No muchos en ese entonces. La Casa Gibbs obviamente es importante en el caso de guano, del comercio de guano, y después en el comercio de salitre. Y siempre en el comercio de salitre, antes de la Guerra del Pacífico, la Casa Gibbs está negociando con el gobierno peruano, pero negociando, no controlando. Volviendo a lo de la guerra con Chile, ¿qué apoyo tiene o qué influencia o qué participación tiene el gobierno británico en esta guerra? ¿Hay un apoyo a la parte chilena? ¿Es así? Es muy difícil encontrar evidencias de esto. Hay un historiador marxista hace 40 y tantos años que han investigado los archivos oficiales británicos. No he encontrado ninguna evidencias de una intervención de parte del gobierno británico en esta guerra. Lo que hay es, digamos, un bias, no sé cómo se dice en castellano, de parte de algunas casas comerciales que estaban comerciando con los chilenos. Y entonces cuando comienza a sufrir derrotas, entonces se hace mucho más difícil para el Perú que se contrae préstamos para comprar armamentos, todo esto, ¿no? Y entonces es más una cosa de los comerciantes que del gobierno británico. Sin los capitales extranjeros habría sido imposible construir ferrocarriles en el Perú. El monto de libras esterlinas que se necesitan es demasiado. El problema es que muchas veces cuando se quieren desarrollar los ferrocarriles, el Perú no tiene acceso a los mercados de capitales en Londres. Entonces hay un periodo muy corto entre 1890 y 1893, cuando es posible construir los ferrocarriles. Entonces se termina el ferrocarril central hasta La Oroya, se termina el ferrocarril del sur hasta Sicuani, y entonces se queda en este estado durante 15 años. Y entonces después, hacia 1908, es posible construir un poco más. Y entonces se completan las líneas desde La Oroya hasta Huancayo y también desde Sicuani hasta Cusco. ¿Cuál es la relación entre la corrupción, que es un problema no solamente del Perú, sino la mayoría de los países de América Latina,